Vamos, ¿cómo están, estimados contertulios, auditores y lectores? Bienvenidos a esta conversación con las novedades del día, que es obviamente el fallo del Tribunal Constitucional. Y Sí, que fue un golpazo, yo de verdad que quedé de lado. Lo vamos a discutir más directamente probablemente. O más en detalle, aparte del tema que quería plantear y conversar con ustedes, que son los impuestos. Pero primero, bienvenido a los auditores y- y lectores, y agradecer a todos los que me escribieron y por mensajería y por correo, ofreciéndome ayuda para el tema de la transmisión. La verdad es que uno de los grandes problemas era entre la pantalla y la silla. Así que aprendí a ocupar algunos programas o algunas características del programa. Y lo otro es la señal de internet, que es muy exigente para el streaming y está justo al límite, lamentablemente, y no da más en la subida. Tendría que ver otra conexión. Supuestamente lo habían arreglado, pero hay que verlo ahora, como sale en este live. De todas maneras, para los lectores y auditores que tengan mucho problema en la recepción, lo estoy grabando este live, y después va a salir en forma compacta, en el fondo, sin interrupciones ni nada de eso, espero. Así es que vamos, Pablo, ¿cómo estáis? muy Presentación. bien, muy bien, muy agradecido y sorprendido por la grata aceptación del primer live. Mm. Muchos comentarios, muchas visualizaciones en YouTube, bastante interesantes. Y bueno, de lejos lo mejor, la paciencia que tuvieron Sí, claramente. nuestros televidentes, claro, con los inconvenientes técnicos. Pero en lo personal, muy agradecido y bueno, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Sub, ¿cómo va todo? Bueno, también, bien, bien, muchas gracias. Agradeciendo también a toda la gente que escuchó, que le interesó lo que estábamos conversando. Agradeciendo nuevamente este espacio también a Dianer y aquí a Laín y a Pablo por todo lo que comentan. Y esperando que lo que conversemos acá, que son miradas de repente un poco de diferentes veredas, le sirva a cada uno y para afrontar lo que está sucediendo, que está bastante dinámico el movimiento, tanto Así es. internacional como nacionalmente. Eso. Un abrazo a todos. Alen. Sí, no, muy contento de estar aquí nuevamente. La verdad es que los días pasan y cada vez hay más material. Sí. Eso me asombra, ¿cierto? De todas las cosas que podíamos comentar y que seguramente vamos a comentar. Entonces, sin duda que también la demanda para responder, aclarar, tratar de aportar algo a la comprensión de este mundo, sin duda es una gran oportunidad y un honor de estar aquí con ustedes. ¿Mm? Todo el gusto y Así honor que es, muchas gracias. todo el gusto y honor es mío de haber contado con ustedes, de contar con ustedes. Eh, y vamos directo al grano. ¿Para qué vamos a hacer más larga? Oye, el tema del Tribunal Constitucional a mí me tomó por sorpresa. Eh, a ver, como comentario, y después lo discutimos, y la, en términos de finanzas, de inversiones, no en términos legales o de las cosas que se pueden hacer o no a nivel político, o de los gallitos que se están peleando, pero a nivel de inversiones, lo comentaba en el blog, el principal criterio de inversiones serias, estamos hablando de gente seria, no de refleros, de inversiones serias, son el Estado de Derecho. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los capitales o los inversionistas tengan protección contra las acciones unilaterales y arbitrarias de los gobiernos, que es un poco por lo que nacen las constituciones. Y entre esas acciones arbitrarias son, entre otras, los impuestos o las confiscaciones. Y después lo vamos a ver en la parte de los impuestos. Pero pero me sorprendió mucho la actitud el fallo del Tribunal Constitucional, porque básicamente lo que dijo es: no lo voy a ver, no lo voy a tocar. Eh,
Porque si hubiese tomado el caso y hubiese fallado en contra del requerimiento del gobierno, perfecto, un fallo, ahí se discutirá los ámbitos judiciales, pero lo que hizo fue negarse a verlo. Esa cuestión para mí es un mensaje al mundo de las inversiones de que nadie tiene protección contra las acciones del gobierno. Las acciones unilaterales. Al menos yo lo veo así y no solamente yo lo vi, lo veo en los capitales, porque el IPSA bajó cuando un retiro supuestamente es algo que activa un poco la economía, algo al menos. Y los bonos también bajaron harto. No tanto, ya venían bajando y reconociendo el hecho de que se iban a liquidar algunos, pero los activos chilenos en general bajaron. Lo que fue curioso, y después lo vemos en la parte final, el peso no sintió el impacto. Es como que todos se están refugiando en peso. Por ahora, es difícil hacer proyecciones con un día o con unas horas, pero a mí me sorprendió muchísimo la forma del fallo. Insisto, ni siquiera lo vio. Es como decirle a los grandes capitales, oye, viejo, si quiero, veo los casos que presenten ustedes, si quiero, si amanezco bien. Y yo entiendo, de verdad que entiendo la preocupación de la gente del tribunal respecto a su bienestar físico y todo el cuento. Perfecto, si tienen esas preocupaciones, muy legítimos por lo demás, que salgan y que entren personas que puedan fallar en derecho en el fondo. Y para mí fue un golpe muy heavy. Yo creo que esto para mí personalmente es de mucho mayor impacto que el estallido. Tal vez el estallido es más mediático y es más impactante a la vista, pero esto es mucho más profundo. El mensaje es mucho más profundo a los inversionistas, los capitales. Es un impacto muy, muy gigante. Ojalá que reviertan de alguna manera ese impacto, esa visión, pero a primera vista muy heavy. Y los capitales reaccionaron. O sea, el IPSA bajó y los bonos también. Sí. Así es que les dejo la palabra, ¿qué opinan de esto? Para mí fue un evento. Sí. No sé, yo puedo opinar un poco del impacto también en diferentes planos. El primer plano es que todos mis amigos extranjeros, la verdad es que quedamos bastante impactados por eso. La verdad es que fue decir, no, la verdad es que aquí había una oportunidad más o menos de poner paño frío, de que el Estado de Derecho imperara y ahora estamos viendo que están haciendo totalmente lo contrario. Entonces es algo que cala hondo y que va mirando realmente la confianza que uno pueda tener. Aumenta la sensación de riesgo, que básicamente es lo que estamos sintiendo. Y no solamente por ese fallo, que al final en realidad es como un punto que viene tras muchos puntos. O sea, yo creo que ese tema de los retiros de AFP ha sido una historia realmente de pasarse realmente por el trasero, así de sencillo. Cultura, ¿cierto? Porque empezó primero con un único retiro, y ahí podemos entender que hayan hecho una excepción, pero vamos en el tercero, anunciando el cuarto, etc. Entonces ya eso, cuando uno dice, ¿cierto? Va a ser una sola vez, etcétera, y que después ya va por el segundo, el tercero, ya uno entra en otro territorio, donde se rompió la confianza, etcétera. Entonces, yo digo muchas veces también que la confianza se pierde una sola vez. Cuesta mucho ganarla, pero es muy fácil perderla. Entonces, hay que pensar que la mentalidad en general en Europa o en Estados Unidos, ¿cierto? Es que uno confía en el otro como de partida, y si uno no es digno de la confianza, se quita para siempre. En cambio acá, uno desconfía, parte por desconfiar, se va ganando la confianza, ¿cierto? Y de repente también se puede perder, pero cuando uno lo ve desde afuera, es muy importante ese capital confianza que puede tener un país, y ahora lamentablemente se ha ido perdiendo. Así es. Bueno, lamentablemente... yo quería dar mi opinión. No, dale, Pau. Sí, no, muy breve. Lamentablemente es una evidencia más de la mentalidad cortoplacista que nos ha invadido en el último tiempo.
el estallido social fue, por llamarlo de algún modo, un modo de agresión a las instituciones democráticas, en el entendido de que hubo una elección presidencial, un modelo de país, un año antes, 2 años antes, y que la legítima vía por la cual no estar de acuerdo frente a una elección es vía democrática mediante el voto. Y ahora con lo del Tribunal Constitucional, lo que manifiesta en efecto este efecto en cuanto a la estructura del derecho es que el bastión último que debiese cautelar la acción en derecho de la existencia de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, ni siquiera estudia en su mérito los antecedentes para finalmente poder debatirlo. Ese es el punto. Claro, y ahí comprendo lo que tú ya señalabas, Janer, de que esto es más grave del estallido social, porque ya no es solo la ciudadanía, sino que tiene que ver con las instituciones. Así es. Y eso ya es muy grave. Bueno, es muy preocupante, y bueno, nos recuerda que a pesar del milagro chileno, seguimos estando en Latinoamérica. Y bueno, esto también viene a delatar lo del tercer retiro, apalancándolo con lo que decía Len, que al final la estrategia tácita de algunos sectores es finalmente quitar todos los ahorros posibles de los fondos de pensiones para intentar deslegitimar el sistema de AFP como vía de protección social, comillas, para finalmente conseguir alguno que sea de reparto, vaya a ser uno que imaginen en sus mentes. Pero reitero, con una visión muy cortoplacista y no de equilibrio general, al menos. ¿Y tú, Su? Dale, vamos. Bueno, mi opinión vamos al ataque. siempre un poco más... Eso que yo soy un inversor y debería estar como del lado de lo que ustedes apoyan, pero mi visión ahora es más nacionalista. ¿En qué sentido? No es de comunismo ni nada. O sea, un ex de las Fuerzas Armadas siendo comunista, muy raro, pero ¿a qué voy yo? Que las personas creo que hoy día, primero que nada, lo necesitan. Segundo, el Estado nos dejó en una cárcel que no la financia, entonces no tenemos cómo vivir, porque de hecho en cualquier discusión tú te podés poner a pensar que si es que te vayas a la cárcel, de hecho tenés techo, comida y todo asegurado, y hoy día tenemos que autofinanciarnos nuestra cárcel. Así es. Bueno, siguiendo esa línea, el contrato, ¿cómo partió de la AFP? Partió de otra manera y lo cambiaron unilateralmente. ¿A qué me refiero? Antiguamente, bueno, y en esto obviamente Gino es seco, pero cuando lo he escuchado, el tema de... Primero partió con que la AFP no podían tener pérdidas, o se las comían ellos mismos. Después trampasaron a los multifondos. Y después ahora empezaron con los cambios que eran en menor tiempo y ahora empezaron con alargar los cambios. Al final le tiraron todo el riesgo a las personas. Entonces, si una persona hace un contrato conmigo de ahorro forzoso y todo lo que queráis, y me va cambiando la regla del juego con cada gobierno, encuentro que no cumplió el contrato. Esa es la primera parte. La segunda parte es, las personas hoy día tienen su dinero. Yo creo que es mejor que lo tengan. Sé que a Janer y varios acá me van a decir es que la gente no sabe invertir. Perfecto. Pero yo creo que es mejor que lo tengan a que en 3, 4, 5 años más van a estatizar todo. Cuando salga un gobierno comunista o socialista lo van a estatizar. Y eso, no sé, los que tengan grandes fondos van a haber mermado totalmente su jubilación. Y es más, inclusive que si las personas se equivocaran y lo gastan en lo que ustedes quieran, consumo, bueno, se equivocan y con eso crean un aprendizaje, dolor, etcétera, conciencia, y dadas las circunstancias que están, creo que es lo más positivo. Por lo que les digo, la AFP desde el año 80, bueno, cuando partieron que tenían buena rentabilidad, creo que era un 6% al año, fue cambiando de una parte, ¿no? Nada más, el contrato, y hoy día es otro contrato, por todas las reglas que le han puesto. Y lo otro, que yo creo, tendencialmente, es que va a llegar un gobierno o socialista o comunista y va a tomar todos los fondos, como fue en el caso de Argentina con la FJP. Entonces, desde mi humilde punto de vista, yo prefiero tener mi fondo, yo me educo, analizo dónde lo invierto y le saco mejor, menor rentabilidad, etc.
pero por lo menos yo tengo el poder de hacer cosas. Ese es mi punto de vista. Yo creo que el cuestionamiento de este caso en particular, parece que se alarga esta discusión, no es el hecho del tercer retiro, para nada. Yo, como que está internalizado el tercer retiro, y hasta un cuarto probablemente. El problema de esto es el Tribunal Constitucional que se niega a fallar un caso. Ese es para mí es el gran problema, porque finalmente el mensaje es: voy a fallar en derecho cuando me convenga o cuando quiera, cuando en realidad esa no es la función del Tribunal Constitucional. La función de cualquier Corte Suprema es fallar cuando tiene que fallar, sobre todo cuando se lo está pidiendo el presidente de la República. Y para mí eso es lo grave. Que la presión era muy grande. Pero porque Piñera les dio el pase gol para que quedaran como los malos. No sé si me seguís. Pero si no eres capaz de... Pero los políticos, la gente responsable, tiene que quedar como los malos. Siempre hay un policía bueno y un policía malo. Siempre, en todas las relaciones. Alguien tiene que ser el malo. Porque si todos son los buenos, malcriáis, partiendo por los niños, en el fondo los malcriáis, tiene que haber alguien que ponga reglas y orden, aunque duela. Yo veo lo que hicieron, devolvieron la pelota caliente a Piñera. Es que no está bien eso. No está bien eso, porque finalmente lo que están diciendo es que imagínate, al presidente de la República, del país, que es uno de los poderes del Estado, no lo pescaron. Imagínate qué posibilidades tiene una corporación, un privado en un juicio contra el Estado. Sí, en el fondo eso es lo grave. Lo grave no es el peloteo que se están tirando entre los políticos, eso da lo mismo en el fondo. Sí, lo grave es el mensaje, para mí, insisto, es mi interpretación, lo grave es el mensaje que le acaba de dar el Tribunal Constitucional a todo el mundo. ¿Saben qué más? No pescamos al presidente de la República, ustedes valen champiñón, los que vengan. Vemos si les tomamos el caso, si no. Y eso es muy grave, como reglas del juego. ¿Okay? Estoy de acuerdo contigo en el que está mejor en las lucas en los bolsillos de la gente que en los fondos de pensiones, en la medida en que corren riesgo bastante cierto de que los puedan estatizar y ahí se transforman en cuentas nacionales. Está bien eso, pero no es solamente un mensaje para los fondos de pensiones, es un mensaje para toda la estructura de capitales. A toda la estructura de capitales el Tribunal Constitucional le dijo: ¿saben qué más? Ustedes no tienen ningún derecho en Chile. Si yo no quiero, o si a mí se me vienen regalada gana no juzgar en derecho. Eso para mí es lo grave. No el hecho de que le pasen la plata a la gente, eso para mí era totalmente, está internalizado, a mí al menos. Eso es lo grave. Eso. Y Pablo, para mí eso es lo grave. No es el hecho de que le pasen la plata a la gente. Para nada. Eso es como... No tiene gran tema eso. Se instala también que detrás de eso hay un problema que llega a ser realmente, para todo tipo de problema que hay que enfrentar, se instala una narrativa propia de la realidad. O sea, ya no estamos descolgándonos completamente de la realidad. Y entonces yo estaba viendo algunas reacciones. Bueno, en realidad Piñera, ¿qué hizo? Había un proyecto que él estimó, que el proyecto del Parlamento que podía ser inconstitucional. Está consultando al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad, cómo es su rol de hacerlo. No puede promulgar una ley anticonstitucional. Mientras tanto, si sale mal, está preparando otro proyecto que sí es constitucional para reemplazar rápidamente el proyecto que podía haber fallido, ¿cierto? Pero la narrativa está diciendo que es básicamente un gallito del gobierno con el Congreso. Por otra parte, que quieren llegar al Tribunal Constitucional como para imponer lo suyo y no realmente aceptar la voluntad de la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces se instala una narrativa que nos descuelga realmente yo pienso, de realidad. Si uno lo ve sin pasión política, bueno, está haciendo su trabajo y no veo nada mal en eso, pero la narrativa nos viene a contaminar completamente, y el Tribunal Constitucional, que debería fallar en derecho sobre un tema, está entrando en esa narrativa y también jugando un rol emocional que no le compete. Esa para mí es que, la visión como... Es
es súper ingrato el papel del gobierno hoy día, porque por un lado nos encierra y se pasa por el trasero todos los derechos constitucionales, todo. Sí, O sea, libertad de movimiento, libertad de asociación, libertad de trabajo, todo se lo pasa por el trasero, ¿ya? Pero con la anuencia completa de la oposición. O sea, toda la clase política está de acuerdo en esto. porque Sí. dominan la narrativa, de nuevo. Sí. Ellos tienen una narrativa que están comprando como el resto del mundo, Sí, gran parte claro. del mundo, y están inmersos en eso, entonces ya no pueden Claro. salir tampoco. Claro, Imagínate. pero el gran problema, y eso es lo que conversábamos en los lives de los chicos de Felices Forrados, saludos a los muchachos de Felices Forrados, es que no hay nada, cuando tú paras la economía como la estás deteniendo, no hay nada que puedas hacer inyectándole que compense esa detención. Nada. Claro. Y En eso estamos todos de acuerdo. y ese es el punto. O sea, si tú continúas con esta propensión a mantener a todo encerrado o restringir nada en dinero a la economía para que comience a funcionar. Y el peor problema de eso, y lo vamos a ver después, es que si tú le sigues inyectando dinero pero no fomentas la producción de bienes y servicios, lo que vamos a tener es una inflación de la puta madre Sí. y de básicos. Entonces estamos en un problema súper grande, súper grande. Liberando fondos, están liberando capital, o sea, dinero. ¿No? Están liberando dinero fresco, efectivo, que la gente lo está guardando. La gran Claro. mayoría. O sea, más de la mitad, creo, los dos primeros retiros. Más de la mitad está guardado. Pero por otro lado estáis destruyendo producción y servicios, estáis destruyendo empresas y empleo a dos manos. Entonces, cuando vuelvan a reactivar, ¿qué vas a comprar? ¿Y a dónde vas a llegar a trabajar? Mm. Ese es un gran Yo problema creo- y están yo ahí creo que es el atrapados. plan. Yo creo que es el plan. Porque si te fijas, los impuestos que quieren ahora poner, por ejemplo, ¿Mm? hay un impuesto de la extensión del diésel Sí. para los transportes de carretera, que era bueno, es en realidad dependiendo de las facturas de qué año, etcétera, pero va dependiendo un porcentaje, un 80, un 70, etcétera, de la factura de traslado de mercancía en carretera. Y al sacar esa extensión, ¿qué va a hacer el fletero, llamémoslo así, que va del campo hacia los primary dealers, La Vega, Los Oro, cualquier, la Femacal, etcétera? Va a cargarlo al precio, ¿no? Eso es todo. Y el bodeguero va a cargarlo nuevamente al precio, y el feriano va a cargarlo al precio. Oye, vamos a No sé si te la... fijas. Sí, claro, vamos al tema de los impuestos, o quieren seguir quieren Sí, rematar vamos, este vamos, tema, porque- de la... Lo que ustedes quieran. O quieren rematar este tema del Tribunal Constitucional. Para mí el gran problema, como remate de esta introducción, para mí el gran problema es que el Tribunal Constitucional no tomó el caso. Ese es el gran problema para mí. Que no tomó el caso y no lo juzgó en derecho. Que lo haya juzgado a favor o en contra del gobierno es totalmente irrelevante para mí. Es que no lo tomó. Y eso le está diciendo al mundo que el Estado de Derecho en Chile es esa voluntad. Y esa voluntad del gobierno. Ese es el gran problema para mí. Así como cierre del tema. No sé si quieren agregar algo. Bueno, solamente para cerrar, me parece que el Tribunal Constitucional es salpicado de un problema que Exacto. tal vez imaginaron como Sí, claro. de orden económico-social y no de orden Opino lo legal. mismo. Pero es absurdo porque en efecto cualquier problema que tiene una beta política finalmente es un problema legal, porque tiene que ver con el marco en el cual se circunscriben las reglas del juego. Pero en fin, parte de las instituciones que se han infiltrado con algunas ideas o pensamientos que en un inicio todos pensábamos que debiese ser en el escenario ideal una justicia ciega y objetiva. Parte de ser bananeros. Hoy nos estamos transformando Sí. en bananes. Perfecto. Oye, entonces yo creo que estamos en las conclusiones. Ya vamos al siguiente tema, que es muy interesante. Antes de que se nos acabe el tiempo de estos cochinos capitalistas de Zoom que ponen tiempo a la cuestión, ¿no? Oye, si se corta la transmisión, volvemos rapidísimo, porque Sí. nomás para que no se asusten los Por supuesto. auditores estimados. Oye, Adaptabilidad. adaptabilidad. Oye, quería comenzar con el tema de los impuestos, así como una pequeña reseña histórica. Y algo que yo dentro de la historia que yo estudiaba en el fondo para ver temas económicos,
siempre, lo conversábamos la semana pasada con las etapas del colapso económico, si se recuerdan, el colapso económico comenzaba con la falta de confianza que hace que la gente empiece a guardar dinero. Le llaman hoarding en inglés, pero no encuentro una palabra correcta para ese que capte el significado. Es como acumulación o acaparamiento, pero no es necesariamente eso. Pero la gente en el fondo empieza a recoger caña de los gastos, empieza a gastar menos, etcétera, etcétera, cuando pierde la confianza en el futuro. ¿Okay? ¿Por qué razón? No pueden ser una suma de muchas cosas, pero finalmente el hecho es que empieza a retirar dinero de la economía y la velocidad del dinero empieza a bajar mucho. Entonces la cuestión ahí se empieza a estancar, la gente empieza, los empresarios y la gente que produce bienes y servicios empiezan a tratar de tirar ofertas para poder colocar sus productos a un menor precio pero con la misma cantidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? En esa bajada, obviamente, cuando la gente consume menos y empieza a retirar el dinero, los productores de bienes y servicios empiezan a bajar los precios, pero con una menor demanda. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es bajar sus estructuras de costo. Primero bajan los costos variables, ustedes deben cachar perfecto eso en sus propios negocios, y para ajustarse a la demanda. Pero cuando ya... Obviamente cuando empiezan a bajar costos variables también eso incluye mano de obra. Entonces cuando empiezan los despidos baja más la confianza todavía. Entonces la gente empieza a acumular mucho más o a restringirse los gastos mucho más. Y eso refuerza el circuito, ¿okay? Hasta que empiezas a meterte en los gastos, en los costos fijos. Ya tienes que empezar a sacar estructuras que supuestamente deberían ser fijas. Y llega el punto, si eso continúa, esa tendencia hacia la baja, continúa hasta que llegas a la parte que no te puedes sacar, que es la deuda, sobre todo la bancaria. Cuando tú llegas a la deuda bancaria, la gente empieza a caer en default de esa deuda, porque no tienes cómo sacártela, y lamentablemente se valoriza, porque como el dinero se va apreciando a medida que todo el resto de cosas va bajando, esa deuda se hace nominalmente mucho más cara, o más difícil de pagar más que cara, porque no generas los ingresos que generabas antes. Cuando tomaste la deuda y estás suponiendo la demanda y los precios, etcétera, etcétera. Llega ahí. Y ahí colapsa la banca. O ese sería el punto final. Y eso es colapso. Eso es un colapso económico. Colapso completo de la actividad. Nadie produce ni bien ni servicio porque toda la gente recogió caña. Aquí no hay dinero para todos los efectos prácticos. Eso es lo que vimos la semana pasada a grandes rasgos, si se recuerdan. Dale. O sub, no sé quién va. Pero yo quería opinar que... dale. Lo que pasa es que comentábamos que esa era la estructura privada, pero en paralelo iba el gobierno. El gobierno como entidad económica recibe ingresos de la actividad del ámbito privado, los impuestos. ¿Okay? Y a diferencia de impuestos que se colocan, que terminan siendo siempre fijos, pero los impuestos que se colocan, por ejemplo, para hacer infraestructura, servicios, hospital, qué sé yo, reconstruir, por ejemplo, después del terremoto, eso tiene otro contexto, pero cuando los gobiernos empiezan a pensar en subir los impuestos, porque no les alcanza para sostenerse a ellos mismos, como gobierno, y con los programas que han prometido, ahí entran en problemas, porque los gobiernos se ponen muy tiranos con eso. Y ese es uno de los grandes temas de la revolución, es uno de los grandes orígenes de la revolución, la tiranía de los gobiernos al cobrar impuestos. ¿Ya? Y que es por lo que nacen las grandes constituciones, nacieron por eso. Dos ejemplos rapidísimos para antes de que se tenga esto. La Carta Magna fue firmada justo por eso, por los aristócratas, que serían como una especie de representantes modernos de su feudo. Le hicieron firmar al rey, no me acuerdo, fue Enrique II, creo que era, pero no estoy seguro. La Carta Magna que en esencia lo que especificaba era que el rey no podía hacer lo que se le diera la regalada gana, y no hacer lo que se le diera la regalada gana significaba que no podía colocar impuestos cuando quisiera, para pagar guerra, para pagar su corte, etcétera, etcétera. Y la segunda grande, que esa es conocida por todos, es la Revolución Americana. Y la Revolución Americana, el logo de la Revolución Americana es no impuestos sin representación. ¿Y por qué pasó eso? Porque el rey de Inglaterra, o la monarquía inglesa, era muy tirana para colocarle impuestos a los colonos y para recolectarlos. En esa época,
existían los abogados que no son como los abogados de ahora, que son abogados civiles y que litigan para todos los lados en el fondo. En esa época los abogados trabajaban solamente para el gobierno, que serían como una especie de fiscales, y eran muy tiranos, inventaban casos, condenaban a la gente a la muerte para apropiarse de los bienes de esas personas, etcétera, etcétera. Y esa tiranía en recolección de impuestos es lo que detonó básicamente la Revolución Americana y la Revolución de Independencia y el construir la Constitución para evitar que los gobiernos tuvieran ese poder de hacer lo que quieran, básicamente. Y se enmarca mucho en los impuestos. Los impuestos probablemente es la relación más importante que tenemos entre ciudadanía y gobierno. Los impuestos son los que detonan la enorme mayoría de los problemas cuando están en esta dinámica. Y para finalizar, en la bajada económica, cuando los gobiernos entran a poner más impuestos porque no les alcanza, lo que están haciendo es aumentar los costos de las empresas. O sea, esa bajada que ya está acentuada porque van bajando precios y tienen que disminuir los costos, lo que hace el gobierno ahí es meterle más costos que no se pueden sacar. Ese es el gran problema de esa entrada de impuestos, que los gobiernos las llaman austeridad, o como es la frase que me carga, ingresos permanentes para gastos permanentes. Cuando dicen eso, listo, impuestos que están listo, estáis fritos, sí. Ya te van a colocar impuestos. Y lo peor es que lamentablemente cuando vienen en esa bajada y te colocan más impuestos para pagar la estructura de gobierno y los programas que han prometido, porque si no se van a dar para la casa, es porque ya llegaron al límite de la deuda. Los acreedores en ese momento, y eso es algo que le pasó a Macri, por ejemplo, bueno, a todos los gobiernos en realidad, cuando llegan al punto en el que no pueden tomar más deuda y los acreedores le dicen, ¿sabes qué más? No te paso, no te presto más plata si tú no haces algo para recolectar más plata, porque a mí no me interesa recibir dinero devaluado contra lo que yo te presté. O sea, yo te presté un dinero que valía X o que podía comprar X, y tú no vas a devolver el dinero en cosas que van a comprar la mitad de X. No. O sea, haz algo. Y los gobiernos tienden, en un principio, a tratar de honrar las deudas. Y eso viene de la austeridad, pero no es la austeridad de gobierno, es la austeridad de la economía en general, vía impuestos. Te meten impuestos, te aumentan los costos y te baja aún más la velocidad de dinero y acelera más el colapso económico. Básicamente eso. Eso como gran resumen, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Para mí es que estamos en esa secuencia. Estamos en una bajada económica, la gente no está consumiendo, el dinero no circula y ahora los gobiernos se van a meter a colocar impuestos. Bueno, si quieres puedo quizá agregar ahí el tema de los impuestos, que efectivamente ha sido primero, el impuesto se cobró para cobrar la protección, ¿cierto?, de la gente que tenía que dedicarse a otra cosa que hacer alimentos, que tenía que asegurar la protección de los pueblos, etcétera, y entonces en general ha sido lo primero que se hizo, y después se vio efectivamente que era mejor tener tareas atribuidas a diferentes personas para hacer las cosas especializadas, y al final llegamos a una cosa en la cual nosotros, digamos, en la era moderna nos parece normal vivir en sociedad y pagar una cuota de nuestros ingresos para todo el resto que estamos aprovechando, ¿no? Y que otros han hecho, otros mantienen, etcétera. Entonces, de alguna forma, actualmente el tema del impuesto está bastante enraizado. O sea, yo creo que nadie actualmente está realmente cuestionando el hecho de pagar impuestos. Eso es bastante importante. No sé, hay que preguntarle a Paula ahí. A ver qué opina Paula del cuestionamiento de los impuestos. Yo tengo un problema con eso. Sí. Pero a ver, más allá del asunto filosófico del asunto, a ver, en la práctica, en lo personal, creo que el resultado del trabajo pertenece a quien lo ejecuta finalmente. Por tanto, ¿por qué podríamos decir semánticamente que podría atribuirse al concepto robo? Porque es una especie de apropiación del capital, del derecho de propiedad sobre el capital, en un acto ya sea de intimidación o de violencia, comillas, dada la intimidación de pena de cárcel.
Ahora, pero más allá del punto de vista filosófico respecto a este concepto, en los hechos, el mundo real implica el pago de un impuesto. Ahora, más allá de eso, a ver, ok, pagamos impuestos, pero ¿para financiar qué cosa? Sí. Porque finalmente los políticos no los controla nadie, son ellos los que van aplicando, ejecutando leyes que va aumentando la carga fiscal que tenemos que sostener todos, pero en ningún momento tenemos la posibilidad de decir, hey, momento, la verdad que yo eso no quiero. Porque finalmente los incentivos de todos los políticos, por igual sea izquierda o derecha, es poder financiarse a partir de la estructura estatal, que de ahí vienen sus ingresos. Ellos no ajustan sus ingresos conforme a la variación de la actividad económica dentro del territorio nacional. Y ese es el conflicto en lo particular respecto al concepto impuesto para efectos de equilibrio y justicia para todos. Ahora, el otro problema que tengo en lo particular con los impuestos es que muchas veces no nos damos cuenta el porcentaje de impuestos que pagamos respecto de nuestros ingresos. En lo personal encuentro una locura tener que pagar contribuciones por tener tu casa y pagar permiso de circulación por utilizar tu vehículo. Una cuestión que a mí en la cabeza no me entra, ¿cachai? Podemos seguir debatiendo respecto a eso, pero simplemente esa pildorita quería lanzar. Dale, a ver, Su. Terreno agrícola, Pablo, terreno agrícola. Terreno agrícola. Bueno, por algo cuando declaran gran dato. Cuando declaran algo ilegal se hace rentable al tiro porque no paga impuestos. Es tax free. 50% rentabilidad al tiro. Sí, esa es la razón por la que... ¿En serio? Yo estoy es de verdad eso. Cuando tú declaras algo legal, que era ilegal y lo declaras legal, entra la competencia y te baja al tiro la ganancia, al tiro. De inmediato. Sí. Entonces, claro, como el mercado negro finalmente. Es que el mercado, declarar algo ilegal es declararlo libre de impuestos. Al tiro. Y eso es típicamente 50%. Pero, a ver, como para seguir la línea, yo creo que estamos fritos. Los gobiernos van a cobrar impuestos, estamos dentro de una sociedad, independiente de la filosofía que tú tengas para ver el cobro de impuestos en general, yo considero que el impuesto debería ser un pago por servicio. Así debería ser considerado, no como una forma de redistribuir ingresos. Yo creo que ahí es donde comienzan los problemas, cuando tú lo planteas como una forma de redistribuir, ¿okay? Cuando tú lo planteas como pago, pero quiero ver de vuelta lo que estoy pagando, está correcto. O sea, hay estructuras que son comunes, que alguien las tiene que pagar en el fondo. Y eso entre todos, carretera, autopista, salud, depende del contrato social que tengáis, pero para todos. Que todos lo puedan aprovechar, una red de conectividad de internet para todo el país, da lo mismo en el fondo, pero cuando tú empiezas con el discurso de redistribución, o sea, cobrarle a los ricos para redistribuir a los pobres, ahí empiezan los problemas. Y típicamente eso lo hacen los gobiernos para encontrar una excusa. Para aumentar los impuestos, porque finalmente los impuestos se los suben a todos. Y esa es una de las grandes injusticias que tienen los impuestos. Porque una de las grandes injusticias sociales, a pesar de que están diciendo que van a solucionar las diferencias o las desigualdades sociales. Porque los capitales se pueden largar cuando quieran. El capital se puede ir cuando así. Claro. En un chasquido de dedos. El trabajo no se puede ir. La gente, la labor no se puede ir. El labor o el trabajo. Está estancado en el país, salvo muy contadas excepciones. Y las cosas inamovibles, pero en general el capital, o sea, lo que está acumulado en capital. Y por eso la gente cuando empieza a haber revoluciones, o guerra, o temas de guerra, empiezan a liquidar las cosas más inamovibles, las propiedades, para transformarlo en efectivo y en algo movible. Y ahí se van. Antes era oro, ahora serán acciones, Bitcoin, da lo mismo en el fondo, pero algo líquido para irse. Y esa es la gran injusticia de los impuestos cuando los empiezan a subir. Toda la gente, 9% de la gente se queda clavado en un país que tiene altísimo impuestos y cero trabajo en el fondo, porque nadie quiere emprender con esa cantidad de impuestos, y los capitales se pueden largar cuando quieran. Y esa cuestión yo no la entiendo de las estructuras de impuestos. No la entiendo cuando plantean, oye, vamos a ponerle impuestos a los ricos, como si la gente se estuviera obligada a quedarse. Eso no lo entiendo. No cacho la lógica de esa forma de pensar. O sea, cuando te colocan impuestos y son demasiado excesivos en relación a lo que tú recibes de vuelta, quienes se pueden ir más rápido del país son los capitales. El trabajo no se puede ir. Sí. ¿Sí?
¿Qué opinas tú? Te noto ahí reflexivo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo en esta oportunidad. No le gustan los impuestos. A nadie le gustan los impuestos. No, a nadie. A nadie le gustan los impuestos. Absolutamente. Al Solari. Un robo al Solari de Falabella no le gustan los impuestos. Él dice que quiere pagar los impuestos. Es un robo. Claro. Un robo absolutamente al sector privado y al fruto de tu esfuerzo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Si nos fijamos en Biden, en Estados Unidos, ¿qué es lo que decía él? Decía, hoy día voy a tener que subir los impuestos a las ganancias o los impuestos al IVA, etcétera, porque no estoy recaudando. ¿Cómo voy a recaudar, viejo? ¿Qué empresa tiene ganancias? Si están todos encerrados. Segundo, voy a subir los impuestos a las transacciones, al IVA. ¿Qué transacciones hay? Entonces, si te fijáis en eso, yo creo que es un plan absolutamente para destruir a la clase media. ¿Por qué? Porque la clase baja o más humilde tiene todos los bonos, y la clase alta es lo que dices tú. Se mantiene en el sector financiero, que pueden mover los capitales de manera líquida con un botón. Claro. Entonces, es absolutamente la destrucción a la clase media. ¿Y por qué creo yo en el sector? Exactamente. ¿Y por qué creo yo en el sector privado? Porque el sector privado es mucho más eficiente. ¿Por qué se crea la propiedad privada en realidad? Que es a donde le cargan los impuestos. Porque al final el dinero que yo me gano es mi propiedad privada. No sé si estamos de acuerdo. Exacto. Yo puedo hacer lo que yo quiera con ese dinero, en mi propiedad privada. ¿Por qué se genera la propiedad privada? Por un tema de escasez. Porque si todos tuviéramos Mercedes, BM y todo, no habría escasez. Entonces se forma la propiedad privada. ¿Y el capital qué pasa? El capital en un mercado obviamente abierto va directamente a las manos o a los agentes que son más eficientes, que tienen un output mucho más grande del que entró. Es transformar la naturaleza y sacar un output energético o de bienes y servicios, lo que tú quieras, más grande. Ese en un mercado abierto, sin obviamente comprar a los políticos, sin comprar todo lo que hacen los demás arriba. ¿Me entiendes, no? Es que eso es capitalismo, es formar capital. Lo otro en un mercado abierto. Lo otro es que nunca lo hemos tenido. De los políticos. Que nunca lo hemos tenido, nunca hemos tenido mercado abierto, nunca hemos tenido capitalismo, de verdad, nunca hemos tenido. Porque siempre tienen es verdad. Tienen los dos lados del capital y el trabajo. Cuando está el capital, representado obviamente por los empresarios, la derecha y todo el cuento, trata de restringir el libre precio, la libre fijación de precios del mercado laboral. Barreras de entrada. Barreras de precio, sí. Qué sé yo, Soa Bachelet trae 1 millón de inmigrantes para bajar el precio de la mano de obra más barato. Puta. Cuando es al revés, cuando está la izquierda en el fondo, que es la parte del trabajo, trata de colocarle regulaciones al libre mercado de los precios de los empresarios. Por lo tanto, de ambos lados tratan de regular siempre, o tratan de colocar trabas al libre mercado, en ambos lados. Por lo tanto, nunca tenemos en realidad libre mercado. Eso de que tenemos libre mercado en Chile es un chiste, una talla, digamos, en el mundo en general. Exacto, y no, pero ¿qué claro, hace? Y no tenemos... Disculpa. Bueno. Sí, dale. Un segundo, Paula, que tenía esa idea que justo se me ha quedado en el tintero. ¿Qué hace un empresario en el libre mercado? Trata de generar bienes a la mayor calidad y al menor precio posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo muevo, 5.000 kilos de palta. Y hoy día con 5.000 kilos de palta tú te ganas 200 pesos. Son 1 millón de pesos. Si yo cobro 300, 400, se me va a meter un competidor. Sí. Y por lo tanto me va a sacar de mercado. Así es. Por lo tanto tengo que ser absolutamente eficiente. ¿Me entiendes o no? Pero Así cuando hay impuestos, generan bienes de la peor calidad y al mayor precio posible, que son los honorables diputados y senadores. Qué mal producto. Y de hecho, tendencialmente. Sí. Qué mal Pero, producto. Y de hecho, tendencialmente, porque si te fijas, los políticos antiguos eran mejores políticos. Entonces, sí. Más encima una tendencia decreciente. Sí, así es. Yo recuerdo que... Eso es lo que yo opino. Yo recuerdo que hace muchos años yo tenía gran respeto por la clase política. Nos encontraba la crema de la crema del país. O sea, cuando tú hablabas con ellos, tuve la oportunidad de hablar con algunos directores que eran ex políticos en el fondo.
Y los tipos, a pesar de ser abogados, no ser economistas como tal, pero los tipos cachaban todo. Todo, se manejaban perfecto en las finanzas, las implicancias, los negocios, todo perfecto, y tenían clases. Los gallos que están ahora se pasaron parrasca, pero se pasaron, o sea, y sabían de políticas públicas. Todo, o sea, eran responsables, eran centrados. Yo de verdad que todo, eran extremadamente competentes. Tal vez no sabían mucho de algo en particular, pero dominaban el panorama completo, que es lo que tú necesitas cuando tenés un político que te representa. Los tipos de ahora son un desastre, son de verdad que yo no entiendo cómo debería haber algún filtro de competencias para entrar al menos al Senado. Porque la diputada es una feria persa, pero el Senado no la hace nada mal tampoco. Claro. Y para mí el Senado antes, era wow, o sea, es como creme de la creme de la creme de la sociedad chilena. En todo, en inteligencia, en clase, en estilo, en influencia, todo. Ahora, un desastre. Bueno, creo que históricamente, no sé si alguien de repente me puede corregir, pero creo que históricamente el Senado griego partió por gente que era empresaria, que se había ganado su puesto en el sector privado y ganaban más que en el Senado de Grecia, y por lo tanto ellos tenían vocación de servicio, porque ganaban menos sirviendo al pueblo como senadores que en el sector privado, y ahí hay una verdadera vocación de servicio. Pero acá en realidad hay solo negocio, porque en realidad ganan, o sea, a lo que voy yo, pone a cualquier diputado, dime cualquiera, que gane lo mismo, que son más o menos 30 millones con todos los temas de subsidios, de teléfono, de viaje, de no sé qué cosa. En el ámbito privado, que gane más o menos 30. Jamás en la vida. Cualquiera. Jamás en la vida. Son caros y malos. Pero imagínate, hay que los cabros chicos. Ellos saben. Sí, está claro que saben. El problema es que todos los y por eso el sector privado. Dale. Sí, lo que quiero decir es que estamos hablando de conceptos, ¿cierto? Parlamento, impuesto, capitalismo, etcétera. Pero nosotros, digamos, ya estamos discutiendo de la versión pervertida, de la perversión de esos sistemas, ¿cierto? Es que siempre termina así, Alan. Sí, exactamente. Por eso que de alguna forma se parte de algo que relativamente razonable, ¿cierto? Yo creo que es bueno que haya una estructura del Estado y que se financie con el aporte de cada uno, simplemente para protegernos o para educar, o incluso también para el tema de la pobreza. Hay gente que no lo quiere, pero es bueno, porque yo diría que, bueno, para mí los impuestos también es un poco el fracaso del cristianismo. 2000 años, digamos, en que todavía tenemos gente pobre porque la gente no da, pero uno lo puede ver así también, porque es de nuevo una perversión del sistema. No sé, que Jesús dijo que se preocuparan de él porque los pobres siempre lo íbamos a tener. Bueno, por supuesto, pero no se hace, entonces hay que estar cuidando a la gente que no tiene. Si cada uno se ocupara de su pobre, de alguna forma el sistema podría funcionar sin impuestos, ¿por qué no? O por lo menos sin redistribución, pero no se aplica y es así. O sea, no tengo nada en contra, es simplemente para decir que de alguna forma a veces hay que pedir con autoridad, digamos, algo de dinero para ayudar a otros. Yo creo que el contrato social, Alain, ¿se escucha bien? ¿Sí, escucho sí, bien? Entonces, yo le quería sí. Quería tomar un contrapunto a Alain. Sí, lo que yo creo que, como nuevamente el sector privado es más eficiente, de hecho se ha demostrado después de la crisis del 29, cuando obviamente había una desnutrición muy grande por esa crisis. Muchos empresarios del sector privado hicieron hospitales porque los trabajadores no llegaban, porque sus hijos estaban con desnutrición, tifo, etcétera, y fueron motivaciones privadas. Es más, yo te puedo dar casos, por ejemplo, de familiares míos. Mi abuelo hizo una molinera en la quinta región y los trabajadores no llegaban, y empezó haciendo 10 casas, después 20, terminó con 100 casas que estaban pegaditas a la molinera. Estaba la molinera y ahí iban las casas. Y les daba las casas gratis, obviamente le cobraba servicio, luz, agua, pero el que no llegaba perdía la casa para su familia, para todo. Entonces hay incentivos del sector privado que pueden ayudar y no son impuestos, son voluntarios. Ahora, te puedo llevar a otro
a otro ejemplo que me podrían decir, no, ¿sabes qué? Pero es que ellos tienen bienes y son millonarios o lo que sea. Te voy a dar un caso acá en Valparaíso. En Valparaíso, la región de Valparaíso, no sé si fue en el puerto o si fue en otra ciudad, también se reunió el sector privado por iniciativa voluntaria en las ollas comunes. En las ollas comunes, el sector privado con sus agentes se reúnen, buscan colaboración, hacen la olla, ayudan al prójimo, y eso no está el Estado. De hecho, cuando nos encerraron ahora, que habíamos hablado que nos iban a encerrar y que iba a ser más duro, no llegaron las cajas de mercadería. ¿Por qué no llegaron las cajas de mercadería? Porque no hubo un negociado con el sector político de las cajas, y por eso no llegaron. O no había plata en el Estado. O sea, entiéndanme bien que no defiendo para nada el sistema, digamos el sistema actual o la perversión del sistema. Yo creo también, soy un fiel defensor de la libertad, digamos, pero estimo que hay un nivel de impuestos, ¿cierto?, razonable, que no vaya justamente a tener un efecto perverso en justamente los capitales, etcétera. Pero ya obviamente ese sistema ideal, ¿cierto?, bueno, ya no existe en ninguna parte, salvo a lo mejor en algunas comunidades o algo así. Como para cerrar el tema de los impuestos, para ir a los temas más económicos, para no hacerlo tan largo, para hacer un poco más de una hora. Los padres fundadores de Estados Unidos colocaban impuestos. De hecho, pensaban que tenían que financiarse con un Estado pequeño, con gente ad honorem en el inicio. El Congreso americano partió ad honorem, pero lamentablemente los padres fundadores no le colocaron término a sus mandatos. Por lo tanto, después empezaron a convertirse en castas. Y lo primero que hicieron fue ponerse un sueldo de $1.800 anuales, que en esa época era una fortuna. Y ahí comenzaron con la descomposición en el fondo de ese modelo original. Pero los padres fundadores de Estados Unidos creían que, por eso el tema de impuestos, de no impuestos sin representación, creían que el formato lógico de los impuestos era impuestos indirectos, que significa impuesto a la venta o el IVA, que es un poco más complicado que el que tienen los gringos, que a la venta, pero no impuestos directos, no impuestos a la renta. Porque ahí, cuando tú haces eso, le das permiso a los gobiernos para meterse en tu vida, en tu finanzas, directamente. Sí, exactamente. Entonces, los padres fundadores de Estados Unidos, en su diseño, que debe ser la mejor constitución, obviamente, por eso lleva 200 años, pensaron en que los impuestos son necesarios para pagar ciertos servicios básicos y para el contrato social, en el fondo, de poder ayudar a la gente que está en problemas en algún momento determinado, no para mantenerlo siempre, sino para pararlo y después que siga su camino, cuando se cae. Pero que en esa época no existía la beneficencia social. En esa época los gobiernos colocaban impuestos para mantenerse ellos mismos, sus armadas, sus fuerzas políticos, aristócratas. En el fondo, el Estado benefactor nació por fines de los 1800, con Bismarck. Ahí empezó a nacer el Estado benefactor y ahí empezó a ampliar ese costo. Pero los padres fundadores de Estados Unidos pensaron en que eran necesarios los impuestos para financiar cosas que todos ocupaban, en el fondo, estructuras comunes, jurídicas, administrativas, infraestructura, pero no con impuestos directos, con impuestos indirectos. O sea, si tú consumías, pagabas, que en el fondo es el pago por servicio. Yo pago por algo que voy a recibir de vuelta. Cuando tú haces impuestos directos, en el fondo a la renta, le das permiso a los gobiernos para que se metan en tu vida, y empiezan estas cuestiones de ponerle impuestos a los ricos, etcétera, etcétera. Que eso, la propiedad privada. Le das permiso para que se metan en tu propiedad privada. Pero eso es solamente una excusa. Esta lucha de clases que empiezan a hacer, para mi gusto, en mi interpretación, es solamente una excusa para dar el pie para aumentar los impuestos. Porque al final del día los impuestos los pagamos todos. Y los capitales, y es lo que comentaba al principio, los capitales son muy injustos los impuestos cuando los empiezan a aumentar. Porque los capitales, cuando ven que no les gusta la cuestión, se van. Y los que se quedan clavados son los que ejercen el trabajo. Esa gente no se puede ir. Los trabajadores. Pagando un precio adicionales para mantener a los pasteles del gobierno, y sin posibilidades de trabajar, y sin posibilidades de mejores trabajos, porque los capitales se van, y los que generan los mejores empleos son obviamente los inversionistas, los capitales y el empresariado. Sí. Entonces es muy injusto cuando empiezan a subir los impuestos, a diferencia de lo que dicen los políticos, que vamos a generar una mejor justicia con estos impuestos para los ricos.
Es todo El lo camino a la opuesto. pobreza, es tan sencillo como eso. Pero es porque los capitales se pueden Absolutamente. ir, pueden escoger irse. Pobreza. Y los trabajadores no pueden escoger irse. ¿Cachai? Ese Claro, es el por gran eso. tema. Por eso te encuentras con una población empobrecida, porque no hay forma de seguir es. generando riqueza. Así es. Entonces, sí. Oye, ¿vamos a algo más que agregar a los impuestos? El tema de los impuestos, bueno, como final mío en el fondo, al menos, lamentablemente, y esto lo digo con mucha pena en el fondo, estamos en un ciclo económico de bajada y lo que se debe venir es una cantidad de cargas impositivas y de todos los tipos de los gobiernos hacia la economía privada que va a acrecentar esa bajada, lamentablemente. Pero es así, siempre ha sido así. Los gobiernos cuando recolectan, cuando no pueden recolectar para mantenerse, van a pelear por su subsistencia, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Ahora no sé si me pueden desmentir o no, pero en Chile parece que es solamente un 20%, 20 y tantos por ciento de la gente paga impuesto a la renta. El mayor ingreso por impuesto viene El IVA. del IVA, ¿ah? De lejos, y solamente 20%, ¿ah? La ley de Pareto está bien respetada ahí, está pagando impuesto a la renta, cosa que, claro, identifica al tiro el grupo que hay que ordeñar de alguna forma, ¿cierto? Está bastante claro. Lo que pasa es que eso está un poco distorsionado porque aquí los impuestos que irían, que se le cobrarían en el fondo a las personas, Sí. van al sistema de seguridad privado, para las pensiones, a la AFP. Eso no cuenta Claro. como impuesto. Y Sí. gran parte también de la ISAPRE, por lo tanto está un poco distorsionado ese dato. Es verdad, Yo creo que sí. yo creo que estamos muy parecidos al promedio de la OCDE, fácilmente, y tal vez más, Sí, en la producción de impuestos. Si claro, consideramos otro ítem. así es. ¿Algo más que agregar, señores? Bueno, para rematar, ¿Mm? sí, para rematar desde mi lado, he escuchado 2 veces el concepto de contrato social, que, a ver, en el fondo es un eufemismo, porque nadie ha firmado nada para poder pertenecer, ¿cachai? Yo tampoco. Tú naces en un lugar, te fijas, y te dicen estas son las condiciones del juego y no tienes posibilidad de modificarlas, ¿cachai? Como comentario. Pero te y puedes otro, ir. bueno, Porque puedes migrar, que cosa que no pasaba en la época de los reyes. Tú eres esclavo del rey. Cuando tú cometías un crimen en un reino diferente, los tipos te arrestaban y te mandaban a tu dueño. Al menos ahora te juzgan Claro, en el eras lugar. propiedad ¿no? del rey, Eres claro. propiedad del rey, sí. Al menos ahora no. Todavía. Somos lo- esclavos de impuestos. Sí, lo curioso, y bueno, reitero lo que conversábamos el capítulo pasado. Me encanta mirar Argentina para ver cómo es la tendencia de todo esto. ¿Te encanta lo que O sea, hacen? el país del alimento. No, evocando a Rainer Araya, no, pero me encanta el ejemplo para poder ver cuál es la tendencia en el mediano plazo. O sea, un país que tiene las planicies más productivas del planeta en cuanto a alimentos, se estima que puede alimentar a 400 Sí. millones de personas, Sí, claro. y tienen 46% de pobres, ¿cachai? O sea, ¿a dónde voy con eso? O sea, un país que tiene una tasa impositiva bastante alta, creo que el segundo a nivel mundial, si efectivamente los impuestos sirvieran para poder aliviar la pobreza, en el ejemplo claro y duro, Argentina no estaría cumpliendo con la Claro. idea. O sea, yo creo que es bastante interesante eso. Sí, claro. Y qué terrible el video que posteé en el blog de San Martín. Para mí es la ciudad, Sí. mi ciudad preferida. Unas colas astronómicas de kilómetros para llenar benzina en un país que supuestamente debería tener mucha producción de petróleo. No como Venezuela, pero un desastre, digamos. Pero yo creo que es bastante intuitivo el hecho de que si tú aumentas los impuestos reduces la actividad económica. Ahora, el problema es cuando, insisto, como para el remate final de esta cuestión, y les dejo el comentario a ustedes, el problema es cuando los gobiernos luchan por su supervivencia en una bajada económica. Ahí terminan de rematar la economía con los impuestos. En vez de recolectar más, terminan por imponer términos muy tiranos. Y ahí es cuando nacen las revoluciones, cuando los gobiernos se ponen tiranos. Y generalmente suelen ser tiranos cuando quieren recolectar impuestos. No siempre, hay psicópatas, no sé, como Nerón o Stalin, que eran psicópatas porque eran psicópatas, no los tipos. Pero
Pero en general la tiranía viene del lado de la recolección de impuestos. Esas son las historias que uno ve de Robin Hood, de los temas medievales, hasta de Shrek, pues, cuando estaban recolectando impuestos con el burro. Ahí esas son típicas recolecciones de impuestos medievales. Sí, es cierto. Sí. Esas son las historias de recolecciones de impuestos y ahí es cuando se ponen tiranos, bueno, y ahí vienen las revoluciones. Si es que eso, lamentablemente yo creo que está en un camino de bajada que le está poniendo turbo, o le van a poner turbo los gobiernos con más impuestos a la economía. Exactamente. Y es una forma de violencia. La expropiación de la propiedad privada mediante el Estado para la redistribución es una forma de violencia, claramente. Que se trata de disfrazar, digamos, de bondad y buenismo, pero es exactamente una expropiación violenta por quien detiene además el monopolio de la fuerza. Entonces, ahí es un tema extremadamente complicado. Exactamente. Alén está muy cerca de Rothbard, hay que decirlo. ¿Está cerca de Rothbard? ¿Anarcocapitalista ese? Está bueno para discutir un programa político, de ideologías políticas. Está bueno para otro tema. Oye, veamos ciertos niveles acompañando los movimientos de hoy día. ¿Qué te parece, Suf? Veamos tus niveles. Bueno, los míos primero. Sí, tú eres un crypto lover. Vamos con tu... Un crypto lover. No sé si estoy... Oye. ¿Yo comparto pantalla o no? No, yo estoy compartiendo. Yo te veo Oye, primero el disclaimer, porque este es un programa de entretenimiento. Sí, todos sabemos que es un programa de entretenimiento, ¿cierto? De opiniones. No es una asesoría financiera. Así es que, bueno, para todos los lectores y auditores que estén ahí esperando esto, es entretenimiento y opiniones. ¿Okay? Vamos con... tú primero, estimado. Vamos con tu Bitcoin. Dale. Bueno, aquí está Bitcoin. También mi disclaimer es que soy un trader, swing trader. Para explicar un poquito qué significa swing trader, es que mis posiciones van de un mes a más o menos 6, 7 meses, pero no pasan el año porque pasando el año se podría llamar técnicamente inversor. Claro. Bueno, entonces... Muy parecido. Por si acaso. Muy parecido. Y trabajo en gráficos semanales, ahí dice Week 1. Perfecto. Entonces, bueno, esto es Bitcoin. A ver, tampoco quiero hacer como una clase o algo así, pero a lo que voy yo, que Bitcoin obviamente se ve con una tendencia alcista. Esto es la parte técnica. Una tendencia alcista con una media móvil con pendiente positiva significa que va subiendo. Y Bitcoin vamos a arreglar esto un poquito para acá, para moverlo. Aquí. No. Sí, disculpa, pero no visualizo la gráfica. Eso quería saber si lo ven. Sí, no la veo. Por eso tengo que compartir yo, ¿no? Sí, claro. Esa es la pregunta. Sí, claro, mejor. Yo comparto entonces. Es que... No, me dice el anfitrión inhabilitó. Me tenéis que habilitar. No, mejor el Estado. mejor explícalo aquí, yo te voy marcando aquí con el cursor. Ya, bueno, no sé. Es que ahí lo viste tú. Sí, yo lo veo. Ya. Yo estoy viendo. Ya, perfecto. Entonces ahí está la media móvil. Ahí está la... ¿Media móvil de cuánto? Sí, de 20, ya. De 20. Ajá. Yo ocupo diferentes media móviles, en este caso estoy ocupando la de 20 y aquí estoy con los precios. ¿Ya? Bueno, tampoco se ve gráfica, por si acá, disculpen. ¿En serio? Bueno, no sé. No la veo. Y quedan 8 minutos 40. ¿No ven la gráfica? Yo no, al menos. No, veo a nosotros 4 en la imagen. No veo nada tampoco. Sí. No sé si queréis compartirme pantalla mejor o no. Ahora después la saco, ¿no? A ver. ¿Y ahí ven? O sea que quedan 8 minutos, así que en una vez acortamos y reiniciamos. No hay problema. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Quedan 8. Sí, quedan 8:17. Oye, ¿ahí ven la pantalla en el... ¿En el gráfico? Ahí, no se ve. No ven el gráfico, es que lo ven en la transmisión. Lo veo yo, de hecho. Espérame, Ya no sé. Pero si se ve la transmisión. Sí, claro. Se ve la transmisión. Se ve la transmisión. ¿Estamos en vivo? Sí. Pues estábamos grabando. No, estamos en vivo. Parece que sí. Estamos en vivo. Muy bien. Dale nomás, manéjese ahí su. Todo el mundo está viendo su gráfica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con respecto a análisis técnico, el análisis técnico tiene, desde mi punto de vista, obviamente, por eso my disclaimer, es que
tiene parte técnica y parte de arte. ¿A qué me refiero? Que cada persona puede ocupar, no sé, gráficos semanales, diarios, de horas, y dependiendo de lo que le ajusta a cada persona, y también su liquidez para estar X cantidad de tiempo con dinero para poder subsistir, es donde tienen que trabajar. Bueno, y con respecto a eso, tenemos un segundo que era... bueno, acá lo voy a ver, ¿no? Así. Oh, perdón, ¿cómo vuelvo para atrás? Que aquí me mandé una embarradita. Dejen volver de nuevo, voy a actualizarlo para no mandarme una embarrada. Que yo trabajo en realidad con el MetaTrader, pero esto es como más fácil para... Sí, claro, pues el investment.com es facilísimo para pegar pantallazos. Ya. Entonces, bueno, este es Bitcoin y más acá está la zona de consolidación. La zona de consolidación se le puede llamar a un canal. ¿Ya? El canal tiene una resistencia, que es un techo, y un soporte, que es un piso. ¿Y qué significa zona de consolidación? Es donde los compradores y los vendedores están peleando para ver para dónde va el valor. ¿Y dónde tenés tu zona de consolidaciones? Aquí está. Aquí está el techo en 9.900 y el piso está en 5.215. Entonces, una vez que el valor se fuga, que es cuando la rompe, claro, ahí está el piso. Estamos hablando en gráficos semanales. Sí, claro. Entonces, una vez que el valor se fuga, con ciertas características que no voy a dar porque es mi sistema, claro. hace un throwback, que es que hace un retroceso hacia la antigua resistencia, hoy día soporte, y empieza a subir. Obviamente tienen que ir los stop loss y varias cosas, o sea, no voy a darte una clase ahora de eso. Claro. Pero en definitiva, esa es la parte técnica. Técnicamente se ve una tendencia alcista, se ve una media móvil acompañándolo con pendiente positiva, y en el tema del fundamental, ¿por qué yo creo que las cripto, como CryptoLover, como me dice Adjanet, que van a ir bien en el futuro? Es porque yo creo que la planificación de los psychos, llamándolo así, es destruir la economía real. ¿Para qué? Para darle pie a la descentralización de la economía y de todos los procesos, y en el 2030 la virtualización de los procesos. Entonces, para esto tienen que atraer el dinero que estaba en los nodos centralizados, llamemos banca, derivados, etcétera, hacia el mundo cripto, que es descentralizado en nodos en realidad. Y al final lo que te marca las tendencias es que el dinero está fluyendo hacia allá. Es así de simple. O sea, cuando tú tenías un movimiento de, no sé por qué no, acá está ya, un movimiento de septiembre del 2020 en $9.900, $10.000, a hoy día $55.000, estamos hablando de 5.5 veces el crecimiento, o sea, un 550% en 9 meses. Sí, claro. No sé si hay otro vehículo de inversión hoy día que me puedan alguien decir, o en los comentarios en un futuro, que tenga ese desempeño en 9 meses. Y más allá, si me voy para atrás al 2010 más o menos, hace 21 años, Bitcoin valía $1. Obviamente nadie, yo creo que hoy día mantiene esa posición, pero si hubieran comprado 100.000 pesos a $1, el dólar creo que está como a 500 pesos, son 200 Bitcoin a 55.000, a ver, calculé ahora dónde está, para sacarlo rápido, 200 Bitcoin a 55.000, los tres, son 11 millones de dólares, al dólar a 700, me da 7.700 millones de pesos dividido en 21 años, igual dividido en 12 meses, me da 30 millones con 100 lucas mensuales durante 21 años, todos los meses, libre. Si hoy día lo vendiera, y yo me puse en Bitcoin el 2011 con 100 lucas chilenas. Obviamente nadie hace eso, yo tampoco lo he hecho, estoy dando explicación de cómo se ha desempeñado el activo, o el papel, o como quieran llamarlo. Porque obviamente si tú te pegáis un alza un 100%, un 50%, también salís y recibís tus utilidades, es lógico. Pero a lo que voy yo, más allá de la rentabilidad de sí, yo veo en el mercado de las cripto los desempeños que no se están dando en la economía bancaria normal. No sé si me siguen, los rendimientos no te dan nada hoy día con un depósito a plazo, estamos buscando liquidez, que claro, están, no sé, el money market,
Hay problemas de lo que hablamos la vez pasada, de que tal vez hay un shutdown de no centralizado. Si vais juntando todo eso en la juguera, desde mi punto de vista, lo que yo hago, me estoy pasando a este mercado. Obviamente para un trader, que lo que me va a decir Adjanet es que las volatilidades son terribles. O sea, un day trader, un scalping está muerto porque le van a barrer los stop, como pasó hace poco. El día, si no me equivoco, fue el día sábado. Yo me fui a la playa con mi super permiso. Y, claro. bueno, y veía en Investing, que ahí son entretenidos los comentarios, como todos los day traders y scalping están subidos, porque los barrieron más o menos. Bueno, acá está. No está acá, voy a ponerlo en diario. Déjeme cerrar eso, voy a ponerlo acá, diario. Ahí está. Acá estamos. Y vamos a ver acá. Fue acá, creo, más o menos. No sé si estoy mal, pero como el 20. Estamos hablando que cayó de 55.600 a 47, creo, ¿no? A 47. Claro. Hay alguien que saque el porcentaje, pero acá fue la barrehora. Yo digo, llegó el mercado sí, don Barrehora. ¿Se acuerdan el capítulo de Homero? Sí. Don Barrehora llegó y llegó a matar a todos. Pero si te fijáis en el semanal, que es lo que yo hago. Yo hago eso, yo trabajo en semanal. No hay ningún problema para estar en Bitcoin, semanalmente hablando. Ahora hay otros indicadores que yo ocupo que no los voy a explicar acá porque me dan salidas de otra forma, pero una cosa muy fácil es ver cuando te rompe la media móvil. Una vez si te rompe la media móvil hacia abajo, ya tenés que salirte. Nos queda un minuto. Perdón, eso, no quiero alargar. Pero vamos al corte sponsores que todavía no tenemos, de auspiciadores que todavía no tenemos, claro, y después volvemos. En definitiva, eso. Yo creo que hoy día que voy a decir gente que tenga ahorro y todo eso, sino que empiecen a estudiar qué pasa con las criptomonedas, qué pasa con la descentralización, con la blockchain. No tanto tal vez para ganar dinero, y las facultades que tienen los tokens, las facultades que tienen darle un adjetivo al dinero. ¿A qué me refiero adjetivo al dinero? En la caso de Ethereum, que lo voy a poner acá, no sé si saber, miren el movimiento de Ethereum. ¿Por qué tiene ese movimiento? Esto es en semanal. ¿Por qué tiene ese movimiento? Porque Ethereum estaba formando... Me cortaron del aire. Bajo rating. Claro. Ya, pues yo creo que como... Dale no. No, a ver, pero el gráfico que estoy viendo, ¿tú lo estás viendo? El de Bitcoin. Yo sí lo semanal, veo. ¿sí? No, acá estoy en Bitcoin semanal, sí. ¿Cuáles son ¿Cuáles son tus niveles de aproximadamente de resistencia, por ejemplo? ¿Hasta dónde crees que va a llegar en este movimiento? ¿O tú estás ahí, o tú te colocáis en como de posición en el fondo? ¿Estáis en meses o años? Meses estáis. No, meses. Pero, a ver, por ejemplo, tenemos un máximo histórico que está a los $60,000. Una vez que nos rompa eso, puede estar acá creando una zona de consolidación nueva. Bastante tiempo, no sabemos, porque eso lo sabe el mercado, no lo sabe nadie más. Claro. Pero si estáis, yo no, a ver si estoy comprando en Bitcoin, pero no con mucho. Pero bueno, yo no me saldría, en mi sistema, si es que no rompe la media móvil y otras cosas que esas no las quiero comentar porque sí, claro, nadie que tenga un sistema lo va a comentar, obvio. Así es. Pero yo espero que si rompen los 60,000, a ver, no quiero dar números porque eso es de los chantas, ¿cachai? Eso de que no va a llegar a 100,000, no sé a dónde me va a llegar porque voy siguiendo la línea técnica, la voy acompañando. Se llama trailing, bueno, tú sabes, trailing stop. Claro. Entonces la voy acompañando. Ahora, si llega a 100,000, si llega a 200,000, llegará hasta que me saque el mercado, ¿no? Eso es todo. Y voy subiendo los stop y por lo tanto asegurando las utilidades. Eso, donde estoy más fuerte en Ethereum, por ejemplo, y que esto todavía no me ha salido, pero sí creo que esta semana o la próxima creo que voy a tener que salir por unas cosas que estoy viendo ahora. Pero mira el movimiento de Ethereum. No sé si te fijas. No lo estás compartiendo tú, pero... ¿no lo puedo compartir? No, cacho. Pero veamos,
parece que Ethereum se está moviendo bastante diferente de Bitcoin. Ethereum está como Sí. embaladísimo. Técnicamente está mucho mejor y es bueno porque el ecosistema que está formando Ethereum es mucho más grande que el de Bitcoin. Oye, Bitcoin es como la madre, como el patrón oro, llamémoslo así, y Ethereum tiene un desarrollo full atrás de las DeFi, de todo. ¿puedo dar mi gráfico? Sí, adelante, mi obvio. gráfico de Bitcoin Obvio. para ver cómo lo veo yo. Espera, déjame. Voy a poner la pantalla que está viendo voy a poner al tiro. A ver, ahora sí. Ahora este es mi Bitcoin. Espera, man. Vamos a... Yo tengo... No veo Bitcoin, yo siempre lo he comentado. O sea, no lo veo como vehículo de inversión, pero sí es súper interesante como señal de estrés. Lo considero muy parecido al oro en términos de fundamentales. Como refugio, como especie de refugio, tiene similares fundamentos para mí. ¿Okay? Pero en términos de niveles de precio, yo lo hago con niveles. ¿Okay? Y para mí, ahora si lo están viendo, ¿lo ven? No, ¿En la yo pantalla, no lo no? veo por lo menos. Pero tal vez lo ve la gente. Lo ve la que gente, está sí, viendo. lo ve la gente. A ver, Sí, espera. no, yo no lo veo. Voy a Espera. verlo acá en el celular, sé que se ve. Ujú. Espera, ¿cómo lo...? Vamos a tener que hacer eso, después voy a colocar una pantalla para que se vean en el Zoom, yo creo. Pero en la gráfica que ven los auditores y lectores, yo tengo claramente el nivel de 59 como una resistencia gigantesca. Sí. El máximo histórico, casi. Claro. Casi. Pero es súper fuerte esa resistencia y un nivel de entrada que tengo marcado que no es tan fuerte, pero es un buen nivel de entrada, es 52 y fracción, ahí con un poco más de número, y con potencial de subida hasta 55, casi 56, sería como el potencial de ahora. No sé cómo anduvo hoy día, que parece que se movió harto, Todo bueno. pero básicamente ese es como el rango en que está ahora, entre 59 y 50 para todos los efectos prácticos, ahora con un nivel de 52 de entrada que está bastante bueno y 59 como resistencia, o sea, es súper fuerte, es como para entrar en corto esa, a mi gusto, independiente de lo que tú creas del Bitcoin y que va a llegar a 100.000 y todo el cuento, pero esa entrada en particular está como en corto, ¿no? Y ¿Tú dices para poner una posición en corto? claro, es una resistencia Ya. súper fuerte para mi gusto, en el Sí. 59. Eso es en corto, una resistencia es un techo por arriba, Sí. es un techo. Y el soporte, que en el fondo es el piso, está en 46 para mi gusto, de lo que he visto rápido en 46.000 sería una excelente entrada, en largo, o sea, para comprar. O sea, si llega hasta ahí y topa, te compra. Okay. Ahora, si vence eso, el siguiente nivel es 39, que es una resistencia, es como un piso, es como un techo de concreto. Puede rebotar, pero si lo atraviesa, y como es un techo, tiene una caída muy grande hacia abajo. No hay mucha resistencia hacia abajo. Ese es el gran problema. Pero esos son mis niveles, o sea, en grandes rangos, 59, una resistencia súper fuerte, una entrada pequeña en largo, o sea, para comprar en 52 y fracción, casi 53. Y si llega a ir a los 46, es una buena entrada de compra. Pero como hay bastante volatilidad, o sea, ¿recomiendas un poco la estrategia de buy the dip? O sea, de buscar cuando baja. Pero con cualquiera, o sea, yo lo que hago en estos niveles es que yo coloco soy bastante similar a Sube en ese sentido. Yo no Sí. tradeé ni mucho menos. Se llaman trade de posiciones, que son bastante más largos. Pero en general lo que uno hace es fijar esos niveles y colocar un stop loss en el fondo. Un stop loss es por si te equivocáis, porque tú obviamente te puedes equivocar. Pero los niveles que tengo marcados en el cuadro son, si es verde, es una entrada en largo, es para comprar. Obviamente si sigue hacia abajo tienes o porcentaje o en PIB, depende del activo que estés tradeando.
Pero yo lo veo así, son entradas rápidas. O sea, son entradas que tienes definidas. O sea, ese es el nivel que voy a entrar y le voy a dar un margen de error hacia abajo, que es un stop loss. Y hacia arriba debería ir a la... desde aquí, por ejemplo, debería ir a la resistencia, según mi visión, debería ir a la siguiente resistencia fuerte. O sea, ese sería el rango, todo este rango. De 46 a 59. Si llega a 46, el potencial de subida hasta 59 de nuevo o más. Ahí ya depende un poco de cómo gestiones la posición, ¿no? Pero efectivamente, o sea, en volatilidad lo mejor es definir tu entrada en corto o largo y darle un margen. Darle un margen de que sería un stop loss. Y lo más difícil es salir. Tienes que definirte un punto de salida también. O sea, están más o menos definidos como lo veo yo. Vamos con el dólar, que yo creo que le interesa a mucha gente, el dólar peso. Sí. Este es el dólar peso. Yo aquí tengo fijado, desde hace rato tengo fijados estos niveles. 6.95, 29, 6.96, que es esto es importante. Este es un techo. No es un lugar para comprar, es un lugar para venderse, si es que lo sobrepasa. Y ha rebotado muchas veces en este nivel de 6.95, pero es un techo. O sea, si lo vence a nivel, digamos que lo vence a nivel hoy día, o sea, esta semana a nivel mensual ya sería, si cierra bajo este nivel en el mes, el potencial de bajada es hasta 6.60 y no es una resistencia, no es un soporte muy fuerte ese, y de ahí directo a 605, ¿no? Este techo, por decirlo de alguna manera, que es de concreto, es muy fuerte, pero si lo vence, no hay mucha resistencia en el precio hacia abajo, hacia nivel de precio, ¿no? Bien. Y hacia arriba testeo bastante bien los 7.34, que también lo comenté hace bastante tiempo, el nivel 7.34 de hacia arriba, que también es un techo. Que también es un techo, se está moviendo que eso es curioso, ¿eh? O sea, claramente si son puros techos es porque vienen en bajada, es porque la tendencia general es en bajada. Y es como se ve, está testeando, lleva casi 2 testeos en el 6.95 y como experiencia general 3 pujadas hacia una misma resistencia la termina venciendo, 3 o 4, ¡tac! Y está testeando. Entonces ojo con ese nivel de 6.96, porque el nivel de soporte posterior es 6.60, puede bajar bastante. ¿Okay? Para la gente que tiene instrumentos asociados al valor del dólar, ojo. Y 7.34 por arriba, que es una resistencia súper fuerte también. O sea, claro, una resistencia. Ojo con eso. O sea, ese es el rango que está ahí, pero teniendo tantas resistencias, tantos puntos de resistencia, es una clara señal hacia la baja. ¿Okay? Puede cambiar por algún evento geopolítico, qué sé yo, el dólar se aprecia, pero la tendencia es súper clara hacia la baja. De hecho, se ve clarita ahí. Y veamos el IPSA como para terminar. Con la baja que se ve hoy día. ¿Janet trae NTF diario? ¿Cómo? ¿Trae NTF diario? Tengo como... ¿Time frame? Tengo como tres niveles grandotes. Tengo un nivel mensual, tengo un nivel semanal y tengo un nivel diario. Okay. En general los movimientos cortos sí que los quieres hacer en diario, pero tiene más importancia el nivel semanal. Okay. No, te pregunto porque cuando hablas de nivel de resistencia, para saber en qué pongo, en qué time frame para verlo. Ese nivel de resistencia lo puse en semanal, creo. El del Bitcoin lo puse en... Es que el Bitcoin se mueve mucho más rápido, lo puse creo en día, no en semanal, porque en semanal no te capta nada. Creo que en diario el Bitcoin. En el dólar lo puse en semanal, si mal no recuerdo, esa resistencia semanal, y este también es semanal. Pero está en diario, para verla en este gráfico está en diario, para ver un poco los movimientos más cortos.
Pero estas resistencias, si mal no recuerdo, son semanales. ¿Por qué lo hago así? Porque las resistencias semanales pesan más. O sea, tú puedes tradear, te puedes perder cuando empezás a tradear en plazos más cortos, pero si ves la resistencia semanal o el rango semanal mayor, te puede decir una cosa completamente opuesta a la que te está indicando en el rango más cortito. Esa es como la lógica. A ver, la resistencia del IPSA la fijé, esta es de ayer, lo hice hoy día, antes del anuncio del Tribunal Constitucional. Estaba en 4008, estaba en 4800 y esa es la resistencia y bajó creo que a 4748. Ese se fue hasta un poquitito más arriba del soporte que está aquí, que sería una buena entrada, pero no sabemos cómo se lo va a tomar el mercado, pero bajó casi hasta ese soporte, al soporte semanal de 4728 lo tengo yo y fue 4748, casi llega ahí. Y mañana hay que ver el dólar. Hay que ver con el anuncio. Hay que ver el dólar. A ver, ¿cuál es el problema de este IPSA? Rápido. Que este es un soporte bastante fuerte, pero si lo vence no tienes nada entre medio hasta los 4000 casi. Entonces, ojo con ese. Ojo con este. Tiene un rango de salida. Hay algunas pequeñas resistencias, pero no son muy fuertes. Pero el rango aquí es hasta 4000. Si vence, sobre todo en mensual. O sea, si llega a vencer este nivel, que es semanal, creo que lo calculé semanal, y lo llega a vencer incluso semanal y mensual, es muy potente la baja, es muy potente, y es muy potente la probabilidad de que se vaya hacia niveles bien abajo. Y el nivel de entrada aquí sería 3765, que también es súper fuerte, es un nivel de entrada bastante bueno para comprar, para irse en largo. Pero esto a nivel general, en el fondo, obviamente estos son niveles de referencia. Recuerden el disclaimer, no un sitio de inversiones financieras, ni asesoría, ni ninguna cuestión. Pero se ve entretenido, se ve interesante el dólar. Yo creo que viene con una así como imagen general, viene con una clara tendencia a la baja, que es curiosa. Sí, totalmente. Que es curiosa. El Bitcoin es muy volátil y para mí está entre el rango 52 y 59. Ese es el rango que está cualquiera de los dos, hacia cualquiera de los dos lados que vence a nivel. El Bitcoin es más volátil, yo creo que lo vence a nivel semanal, hacia cualquiera de los dos lados y se dispara. Y el IPSA está peligroso, está bien peligroso, está súper peligroso, una corrección gigantesca hacia los 4000. O sea, a nivel técnico, a nivel de precio. Bien. Pero el dólar, ¿tú no has visto que está un poco menos correlado con el cobre que antes? Porque hemos visto a veces variaciones que subía el cobre y bajaba el dólar. Subía el dólar también. Entonces, como que la correlación que antes era bastante fuerte, ahora se ve como mitigada por otros factores. No sé si es tan claro como antes. Yo nunca lo he visto. Yo creo que tradear esa correlación, yo alguna vez lo hice y te da ahí en B. No. Opino lo mismo. No, para eso hay que sacar el EViews. No correlaciona, de repente hay periodos que correlaciona mucho, correlaciona uno, si es que estás tradeando de esa manera. Hay mucha gente que tradea con correlaciones inversa o positiva, y en algunos momentos el cobre con el peso correlaciona muy cercano a uno y de repente no correlaciona nada, depende del picking que tú hagas de tiempo en el fondo. Yo no creo que sea una muy buena estrategia ver el cobre para apostar al valor del dólar. Apostar entre comillas. No. Exactamente. No, yo creo que tienes que. Claro. El dólar, para mí gusto, lo puedes relacionar más probablemente con las tasas de interés de los soberanos. Es un poco más relacionado. Tiene un poco más de relación porque el dólar finalmente es un tema de flujo de capitales ingresando o saliendo. Las tasas dicen más o menos lo mismo. Entonces, las tasas, los bonos son más atrasados. Tienen reacciones más atrasadas que el dólar. El dólar es mucho más automático. Correcto. Entonces, pero yo no lo correlacionaría. O sea, para tradear o para invertir, yo no lo correlacionaría con el cobre. O sea, de repente te puede resultar y de repente no. Claro, eso. Sí. No.
Pero hoy día, Janel, para la gente que escucha, al final el peso chileno todavía es el rey, hasta que los alimentos lo superen, el poder de compra en realidad. El peso, y eso yo creo que es el mensaje final del lo hasta que llegue la inflación. Hasta que llegue, que ya llegó, pero todavía no lo sentimos. Claro. Cuando la gente empiece a entender y a cachar que los pesos de hoy día van a comprar más cosas que lo que va a comprar mañana, porque los casos están subiendo, ahí se nos viene duro. Esa es una decisión importante de inversión o de trading. Luego, yo creo que dentro de este año. Muy luego. Dentro de este año Pero no sé, la percepción, ¿no? Porque la palta a 6.500 el kilo o el pimentón a 1.500 pesos la... Sí, nada que ver, digo, te estáis forrando, digamos, a costa de todo el pueblo. No. Pero esos son los incentivos del Estado. Claro. Mira, de hecho hay un pequeño paréntesis con lo que hablamos del impuesto y todo, pero como quieren estos artistas disminuir, o sea, claro, sacar las extensiones de los impuestos al diésel de transporte de carretera, que es toda la gente que va al campo y intermedia y llega a los distribuidores. ¿Qué pasa? Que los incentivos van entonces a entregárselo al packing, porque el packing, ¿qué hace? El packing tiene el 100% de descuento del diésel si es que va a puerto. Entonces, al fin y al cabo, el Estado te lleva de las manos para que tú le entregues todos los frutos que se puedan exportar para pueblos extranjeros, llamándolo así, y para no alimentar el pueblo chileno. Eso es lo que sucede en términos monetarios, los incentivos al fin y al cabo. Y si siguen haciendo eso, como comentamos anteriormente, todos los intermediarios van a empezar a cargarlo hasta el consumidor final, ¿no? Eso es todo. Lo que pasa es que eso tiene un límite, es lo que conversábamos en una como comentario, al menos mío final, es que el tema de traspasar tus costos, que van a empezar a ser costos de proveedores en muchos casos, o de cosas que te cuestan. Por ejemplo, la gente de los autos con los chips, que tienen una escasez gigantesca, y eso obviamente le van a subir los precios, y va a subir los precios a los autos. Pero cuando te enfrentas a también una caída de demanda, no puedes subir los precios. Excepto los alimentos, que la demanda es inelástica, o casi inelástica. Casi llega a un la punto. Gente tiene que consumirlo. Pero llega un punto que la gente no tiene plata. Sí, estoy totalmente de acuerdo, si es por lo que yo he peleado todo el tiempo. Y de hecho tengo una buena noticia, un informante. ¿Informante? Voy a hablar un poco, ahora me acordé, sí, de la Vega Central, que es el retail, el detalle donde le venden a la gente de kilo, que se me estaba guiando, o me acordaste por lo que comentáis. Que hace 2-3 semanas voy a hablar lo mejor posible, carabineros, ya no dejando, por no decir lo otro, yo sé que somos de las mismas fuerzas de orden, o llaman así, pero ya, no voy a decir nada. Bueno, controlando que no entrara la gente por el virus mágico y el enemigo invisible. Y el tema es que hasta que los mismos dueños de locales, voy a empezar de hecho con una pequeña historia. Antes del gobierno militar, ¿ya? Todos los locales de La Vega eran arrendados en la Unidad Popular, es decir, eran de la comuna de Recoleta, para que ustedes entiendan. Entonces tenían que siempre pagar el arriendo, hasta que llegó el gobierno militar. No voy a entrar en política, pero creo que una de las cosas positivas es que les dijeron a los locatarios: ¿ustedes quieren ser dueños? Perfecto, vamos a hablar con la comuna de Recoleta, y se hicieron dueños de los locales. Estoy hablando de los años 80. Entonces, pues ellos fueron propietarios, es decir, propiedad privada. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hace 2 semanas los carabineros no dejaban pasar hasta que los dueños de su propiedad privada la defendieron, gracias a Dios alguien que las defienda, no como los restaurantes, los hoteles que se dejaron trasquilar. Y le dijeron al carabinero: mira, es re simple, o dejan entrar a las personas o esto se pone en mala onda. No, pero ¿cómo? Es que vamos a empezar primero con tomate en la cabeza, con lechuga, con lo que queráis, hasta peores cosas. Bueno, y hoy día, esta semana, la gente entra libremente, Carabinero hace el show, controla a un inmigrante, unos haitianos, qué sé yo, pero la gente puede ir a comprar libremente.
porque hicieron respetar la propiedad privada a la fuerza. Pero a lo que voy yo, los locatarios se unieron y le doblaron la mano a las fuerzas de orden por el enemigo invisible. Entonces, eso yo creo que para mí es una excelente noticia. O sea, la gente defendió lo que es suyo, su trabajo, su esfuerzo, su año, su sangre, su sudor, sus lágrimas. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que es algo súper importante la participación de las policías y las Fuerzas Armadas en poco levantar estas restricciones y apoyar a la gente es crítica. Porque cuando las Fuerzas Armadas se ponen contra su gente, estáis fritos. No tenéis cómo. Venezuela es un caso. Pero Cuba. Acá fue por incentivo. Pero las Fuerzas Armadas. De casi golpes contra las Fuerzas Armadas. Está bien, pero ellos se dieron. Fueron ellos que Está bien, pero. Claro, obvio que se dieron. No es tan obvio. Claro. No es tan Claro, obvio. Tú lo ves en Inglaterra no es tan obvio. No es tan obvio. Entonces es súper importante ese punto de. Ok, cuando las cosas se ponen duras, que las fuerzas de armadas se coloquen del lado de la gente y no del lado de la tiranía. Porque si se colocan del lado de la tiranía, sonaste. Salvo en Estados Unidos, en Estados Unidos o dejaron que corriera. En Estados Unidos, ¿por qué quieren recolectar las armas? Claro. Está clarísimo. Claro, es que por eso el plan de los Psycho es perfecto, porque en el fondo, claro, es perfecto porque entonces, dada la corrección política, tú no puedes, o no es bien visto, que tú vayas en contra de algo por lo cual hay que empatizar, porque es la salud, ¿cachai? Claro. Entonces se agarraron muy bien del bicho para intentar instalar lo que querían instalar, pero no por las vías adecuadas, ¿cachai? Pero ya hay cracks. Para mi gusto ya hay crack en el plan Psycho. Yo creo que hay gente que ya está... Obviamente ya está bueno ya. Que ya el hastío en el fondo. Sí. Y de hecho creo que salió una noticia de que los generales en Francia estaban diciendo, oye, hay que sacar a este gallo de Macron, digamos, porque está dejando la crema. Entonces ya hay como crack en el fondo en las estructuras de jerárquicas. Por esto mismo, si finalmente las estructuras jerárquicas, fuerzas armadas, de orden, policía, etcétera, serán jerarquizadas y recibirán órdenes, pero piensan también, o sea, ven que su gente... Tienen hijos, eso es muy importante. Exactamente, y tienen parientes, tienen familia y ven que es lo que está pasando. Claro. En el fondo. Entonces, obviamente, empieza a haber un cuestionamiento a esta orden, no de todos, pero al menos de una parte que empieza a apoyar más libertad en el fondo. Y eso es súper bueno. O sea, se necesita. Si las Fuerzas Armadas están completamente del lado de los gobiernos, sonaste. Eso yo creo que por mi lado yo estoy listo. No sé qué opinan ustedes. ¿Comentario al cierre? Sí, mi comentario al cierre simplemente es decir de que logramos lo que Felices y Forrados no logró, es que el Dio, Sub-Zero y a Janner comentaran gráficas de precio, Wichicheo, ahí tienen dinero. Disclaimer en neón. No, yo comenté al final de los lives de FF una pequeña sección del trailer. Pero no con sub, hay un valor agregado. ¿Cómo? Pero no con sub, hay un valor agregado. Sí, claramente. Sí, exactamente. Creo que es muy bueno que todos hablemos dentro de nuestras especialidades, que todos hablemos lo mejor que podamos, y por algo llevamos tanto tiempo en diferentes cosas sí, claro. Y eso puede ayudar a alguien. Claro. Así es, ojalá que estas transmisiones ayuden a alguien, sería muy satisfactorio que así fuese. Y al menos entretener y recibir información. Es muy entretenido para nosotros, ojalá que la gente disfrute también de la entretención nuestra, siendo entretenido para ellos también. Así es que eso por mi parte. No, perfecto, pero es un buen reflejo tener también cifras, porque el dólar yo creo que va a reflejar tarde o temprano, si hablamos de colapso, de descalabro, de todo, tarde o temprano tiene que haber una fuga de capitales y eso el dólar la va a reflejar. Así Entonces, es importante monitorear, porque actualmente, claro, nosotros esperamos adelantarnos un poco a los hechos, ¿cierto? Viendo cómo las cosas se van desmoronando, etcétera, pero al final
en los hechos tenemos un dólar que actualmente es extremadamente, o un peso, mejor dicho, que está extremadamente fuerte, ¿cierto? Y eso es índice de confianza, más que No, yo no sé, yo creo que somos la menos fea entre las feas. Sí, claro, yo creo lo mismo. Que ese es un gran, Totalmente de acuerdo. Que ese es un gran problema porque como es difícil hablar incluso a Estados Unidos, que yo creo que de ninguna manera va a tener un colapso, no cercano al menos, sí pueden tener bastantes problemas, pero no un colapso monetario, a eso me refiero. Uh-huh. Pero está bailando con las feas Estados Unidos. Entonces el dólar que antes era un refugio atractivo, ahora no lo es tanto. Y dentro de ese contexto el peso sí, dentro de todo lo que estamos viviendo, puede increíblemente seguir siendo una especie de refugio regional en el fondo. Pero ese es lo complicado en el fondo, que no es que seamos más atractivos o menos atractivos que el resto del mundo. Ahora estamos hablando de quién es el menos feo, y eso es difícil, es bien complicado. Y no solamente en términos de país, en términos de activos también, en términos de regiones, en términos de todo. En términos de todo. De hecho, como comentario de mercado, los mercados americanos están súper adelantados al resto de mercados. Los mercados americanos están en máximos históricos y los otros mercados no. Chile no, para nada, por ejemplo. O sea, si hablamos de acciones, Estados Unidos está mucho más adelantado en eso. Un peso fuerte tampoco es muy bueno para dinamizar las exportaciones. Así es. Yo estoy viendo clientes míos que están realmente peleando ahora con un peso demasiado fuerte y compitiendo con el resto de Sudamérica, porque China está actualmente un poquito fuera. Algunos se están aprovechando de eso, de los altos costos de flete de China, que hace que Estados Unidos están pidiendo ahora más productos manufacturados de Sudamérica. Y entonces actualmente hay Perú, Ecuador, cosas bien particulares, ¿cierto? Pero que donde hay una demanda bastante importante, producto de vidrio, y Chile está realmente pedaleando duro para poder ser competitivo contra Ecuador, contra Colombia y otros países es que por no, el peso. Es que no puedes, ya tú dejaste de ser competitivo en 2011 en Chile. Claro, todo el sí. efecto práctico. Desde ahí empezó tu bajada económica. En 2011 llegamos al pic de productividad, Exacto, de inversión, claro. de valor de mercado, de valor país, etc. Ahí empezamos a bajar. En 2011. Sí. Entonces, son ciclos económicos. Finalmente no somos muy Sí, competitivos, claro. pero tenemos que tratar de sobrevivir en el fondo. Y nuestros supremos líderes nos están haciendo una gran pega. No. Así es. Dios mío. Ya pues, señores, yo creo que Muy bien. vamos a dar por terminado el programa. Muchos saludos a los lectores y auditores. Un gusto, como siempre, Gustazo. compartir con ustedes, estimados contertulios. Y ojalá podamos encontrarnos de nuevo el otro martes discutiendo algún otro tema que se nos ocurrirá en el camino. Así es que, señores, gustazo. Perfecto. Listo. Chao. Abrazos. Estamos Chao, fuera. chao. señores. Que estén bien. Estén bien, saludos. Saludos, un abrazo. I don't want to go into the sun if I can afford it. I just leave it. Walk around and